Buenas tardes, nuevamente en este ciclo. Creo que es bonito si pudieras, Lorena, poner las obras completas de Ana María del Río, a lo mejor compartiendo pantalla, a ver si tenemos la posibilidad, a ver si se puede, para que vean entonces, ya vaya, ahí está Ana María, y ahí está su obra. Ahí están ¿cuántas novelas son, Ana María? Mira, hay algunos que son cuentos. Tenemos Jerónima, que es mi última novela. Tenemos Tango Abierto, son 2, Óxido 3, De Golpe 4, 7 días La famosa 7 5, días de la señora K. La Esfera Media del Aire 6, 7 con Tiempo que Ladra. Ajá. Parece que son 7 novelas, sí. Novelas y hay libros también juveniles, Sí, hay libros infantiles. juveniles, sí, hay libros a medio camino entre los juveniles. Claro, Lita es un poco a medio camino entre lo juvenil y lo adulto, pero o sea, la tapa es como para niños. Sí. Eh, Hay cosas muy honrosas, que es esta maletita de cuentos que está al centro, que fue Ya. mi primer cuento impreso, que me imprimió la Pía Barro en su taller de maletitas de cuentos, a los Sí. años 75 sería o algo así. Sí. Sí, estuvimos con ella la semana pasada Exacto, y, y- sí. y podemos sacar si quiere la pantalla y poder conversar contigo, Ana María. Un gusto tenerte. Es bien interesante porque tú has tenido un trabajo de talleres en alguna época de tu vida, pero luego has hecho lo que tú llamas a veces asesorías literarias, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco cómo ha sido esta trayectoria? Porque has sido primero, también has sido alumna de talleres, después has sido maestra de talleres y después has derivado a estas asesorías. ¿Cómo ha sido ese viaje? Sí, es un viaje. En realidad es un viaje sin maleta, es un viaje con un lápiz y con un cuadernito que tiene que ser súper bueno el cuaderno para escribir. Ya, Claro, parto con el taller de la SECH. Realmente olvidé la fecha. Ya pasó a ser mítica. Antes de sí, algo. Siempre es antes de algo. Eh, Taller con José Luis Rosasco en la SECH y con Cristiano Neu. ya, Esos dos polos opuestos haciendo un taller juntos, sí, que era curioso. demasiado bueno, porque era como Narciso y Mundo, pero en clase así. Era Ya, buenísimo. Y sí, claro, ahí me entusiasmo con la cuestión de la escritura, ahí tuve la suerte de ganarme un premio, el premio municipal de cuentos, con sí, 9 cuentos que mandé, y el premio era la impresión del libro. Entonces ahí, bueno, ahí acumulé todos los cuentos que tenía, les puse fin, les puse la palabra fin. Uno no escribe nada si es que no llega a poner la palabra fin, realmente. ya. No saca nada uno con tener borradores de borradores, libros, papelitos, cuestiones, experiencias. Esa gente que dice, no, yo tengo una novela aquí en la cabeza. No, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. No tiene Ya. nada hasta que no pone la palabra fin, que es un momento súper lindo y sigue siendo Sí. muy emocionante a pesar de todo lo que uno puede haber escrito. Mm. Eh, Sin embargo, yo soy profesora, realmente no sé por qué lo soy, porque soy la profesora más miedosa del mundo. Le tengo terror al grupo curso. De hecho, estoy aterrada con todos ustedes acá, definitivamente. Eh, entonces, empecé a hacer unos talleres, viví muchos años en el norte y empecé después que Ah, volví de Estados Unidos, en que también me tocó hacer clases de español y también me aterré a gringos. No sé por qué, me tocó un curso de puros basquetbolistas que lo último que pensaban era en la literatura hispanoamericana. Lo único que querían era mejorar su saque para tirar la pelota y nada más. Y me tocó hacerle clase a ellos. Yo les llegaba al ombligo a todos mis alumnos. Eh, era muy divertido. Entonces, bueno, llegué a Chile y empecé a hacer un taller
que fue el único taller que en realidad no me ha dado miedo, sino que quería hacerlo. Que fue un taller, mi primer taller, que fue un taller que hice en el Palacio Astoreca en 1981, y se lo Ya. hice a chicos en situación de calle. Generalmente eran todos chicos que estacionaban autos en la municipalidad de Iquique, en el centro, etcétera, etcétera. Y entonces yo todos los miércoles en la mañana iba al Palacio Astoreca y era de 10 a 12 el taller y no llegaba nadie. Entonces yo dije, no, a ver, esta cuestión anda mal. Tengo que arreglarlo. Entonces le puse un letrero al taller, o sea, un letrero al letrero del taller, le puse abajo café y galletas gratis. Al miércoles siguiente tenía llena la sala, una sala majestuosa en el Palacio Astoreca, nada menos. Ya. Y ahí entonces fui a la Sofri, me compré una cafetera y les tenía a estos chicos café y galletas. Bueno, yo no sé si habrá sido por el café o por las galletas, pero de verdad ellos no tenían neto. No sé cómo se juntó un grupo como de Ya. 15 personas, increíble, en que realmente yo era la que más disfrutaba yendo a los talleres de ellos. Contaban simplemente sus experiencias día a día. Ya. ¿Qué hacía yo? Lo único que hacía era, oye, a ver, te voy a explicar, mira, las comas tienes que poner, las comas Ya. no se desperdigan como maíz, sino que en un sembrado, sino que tienes que poner una aquí para esto, etc. Pero le hice muy poco yo. Ya. Eran tan buenos que sacamos un libro, y el libro se llamó Los Maleducados, porque claro, ninguno tenía colegio ni nada, y Ya. porque eran extraordinarios en realidad, Ya. eran muy buenos. Luego, entonces, hice algunos otros talleres, hice bastantes cursos también de, en lo que ahora en las universidades privadas se ha convertido el curso de lenguaje, eh, el curso de estilo, que es un poco un nombre muy divertido que se llama habilidades comunicativas. Bueno, Ya. hice muchos años esta tontera de habilidades comunicativas que no sirve para nada, de verdad, pero eh, me fui como retrayendo, me fui un poco haciéndole caso a, a este miedo al aula que tengo, y entonces ahí simplemente decidí hacer cursos individuales, asesoría literaria, uno por uno. Y uno por uno sí puedo y soy muy buena, un poco de cerca viene la recomendación, pero he Ya. estado trabajando con algunas personas bastante, ayudándolas. Generalmente son personas que tienen algo, pero que no están contentas con lo que tienen o que quieren mejorarlo. Entonces yo le puse a eso el nombre de ALI, vale decir, asesorías literarias individuales. Ya. Parece un poco Alibaba, como AliExpress. Sí, bien Ya. parecido a AliExpress, pero lo mío es mejor. Ya. Entonces vamos semana a semana haciendo, mejorando, y ahí hay que tener paciencia, pero de verdad los resultados son increíbles. O sea, ¿Trabajas eh, novela, cuento? de todo, de todo. El que quiere Ya. colección de cuentos, cuento, el que quiere novela. Generalmente me llega novela, aunque tengo una cuentista que está haciendo algo maravilloso con Ya. cuentos de la pandemia y que está trabajando muy bien conmigo. Ya. ¿Y cómo parte este trabajo? ¿Cómo llegan a ti, digamos? ¿Llegan con el proyecto, se comunican, tú seleccionas? Mira, llegan con textos, ¿no? Entonces Ya. me mandan los textos, yo leo los textos, a veces con algunos les hago una degustación, como las que se hacen en los supermercados. Ya. Digo, mira, tus dos primeras páginas podrían cambiarse así, y les meto en rojo comentario, oye, ponle esto acá, cambia este párrafo para acá,
esto que va al final del párrafo, ponlo al comienzo, te queda mejor. ya, Entonces, generalmente las personas cuando ven esto, ven que ha quedado algo mejor y se entusiasman. Y, ya, y por supuesto después son ellas las que están en la palestra y ellas las que tienen que hacer las correcciones, pero tenemos sesiones semana a semana en que ellas llegan con o los cambios que yo les he propuesto o ajá, simplemente capítulos o párrafos nuevos que ellos han insertado a su texto. Pero el texto ya, se va armando semana a semana y es muy bonito. O ya, los capítulos, por ejemplo, si alguien está escribiendo una novela y está atascado y no sabe cómo seguir, sí, ahí me meto ahí y hay cómo seguir. ya, Siempre hay ya, cómo seguir en una novela, siempre. A veces hay que dar marcha atrás y eso a los escritores jóvenes les cuesta mucho. A ya, veces hay que deshacer, a veces hay que cortar, eh, pero realmente siempre hay algo que hacer con un texto, siempre. ya. Y cuéntame, hay preguntas que surgen aquí Ah, del sí, ya, público, yo no ¿no? veo los chats, pero sí. No, tú no te distraigas con el chat lo manejamos Ah, nosotros, súper. digamos, no te preocupes, digamos. Hay varias preguntas ahí sobre los métodos de trabajo, ¿no? O sea, porque algo que hemos conversado en la previa, sobre que habían dos métodos, y tú has trabajado novelas a veces de investigación, como La esfera media del aire, ¿no? Y Oh, otras sí. veces con esto que tú llamas el vómito, ¿no? Que no sé qué, no, digamos Ah, que... claro, claro que sí. Claro, hay claramente. ¿Cómo son esos métodos, digamos? A ver, qué Cómo lo bueno que me viste? preguntes por métodos, porque en realidad cuando a mí me preguntan, en algunos seminarios me han preguntado, ¿cuál es su fórmula para escribir? Y yo les Ajá, digo, no, sorry, no hay ya, fórmula. No hay ninguna fórmula, no hay ninguna receta, no hay absolutamente nada a lo que acudir cuando uno escribe, excepto la propia porfía y las ganas de decir algo que tengo que decir. Eh, ya, Generalmente lo que uno tiene que decir, ah, bueno, hay novelas en que me ha pasado que no lo digo, eso es bastante terrible, pero bueno, esas ya, están en borrador, no han sido editadas. Pero lo que uno tiene que decir queda totalmente cambiado y transformado en este método, ¿no? ya, En este trabajo, en realidad, más que método. Pero sí, ahí se separan las aguas, ¿no? Hay ya, dos aguas. Unas, las novelas de ratón de biblioteca, en que antes de comenzar a hablar es necesario el meterse en cosas que no son novelas, pero sí, necesitamos detalles que no han sido vividos por nosotros. ¿Para qué? Para enmarcar la mentira que nosotros pensamos contar. ¿Por qué la mentira? ya, Porque en realidad creo que la literatura es eso, una preciosa y bella y importante e inquietante y terrible a veces mentira o un conjunto de mentiras que uno dice para decir una verdad. ajá, Y con eso uno trabaja. El cómo dice la mentira, y en el cómo dice la mentira uno tiene realmente que preocuparse de esto que llamamos la documentación. La mm, documentación. Muchas veces uno hace investigaciones que incluso duran varios meses y al final no terminan ninguna novela. Y tampoco eso importa. No importa nada. acá en la esfera, tú trabajaste muchísimo, digamos. Sí, en la esfera yo trabajé, bueno, eso fue distinto porque yo estaba en esos tiempos, estaba en una especie de mare magnum personal Ya, y me estaba como semi separando. Mi ex marido vivía en el norte, yo también viví en el norte mucho tiempo con él. Yo me estaba como medio viniendo a Santiago y ahí me puse a escribir esto. ¿Por qué? Porque me gané un
fondo, una beca de la Fundación Andes para Sí, escribir una novela sobre la parte femenina de la tirana del Tamarugal. ya, La tirana histórica, no la tirana religiosa. La tirana, la figura de la tirana, la Rugal. Entonces me gané esa beca y me acuerdo que Fundación Andes me exigía algo horroroso, que eran como informes de avance. sí, 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 Es sí, sí, me imposible acuerdo. hacer un informe de avance de una novela por la cresta. Es totalmente imposible. O sea, Sí. no se puede. Entonces yo iba, llevaba una paginita con algo, la persona de la Fundación Andes me decía, uy, pero qué poco, no lleva casi nada usted. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son, hay que presentar estos malditos informes. Entonces me fui o sea, en realidad la Marta Blanco me dice, mira, Ana, tú allá en el norte no hay a escribir ninguna cuestión con investigación, así que, pero si estoy al lado de la Tirana, porque yo estaba en Iquique, vivía al lado en Claro. realidad. No, pero no importa nada, tenéis que hacer investigación, tenéis que meterte en los cronistas. Y me llevó a su casa a alojar y estuve entre 3 y 4 meses en una pieza, en la casa exquisita de Marta Blanco, porque era una casa para vivir, no para mirar, decía yo. Eh, y Ya, Marta me tapió la pieza con cronistas del siglo XV y del siglo XVI que habían venido, todos tenían en común que habían venido a Chile en el año ya, 1500, 1535, Diego Almagro, Los soldados de Diego Almagro, todavía los tengo por ahí, me compré muchos libros. La década era buena, daba plata. Fui a muchos libros, muchos anticuarios, compré libros de soldados que habían entrado a Chile, en fin. ya. Pero después comenzó la terrible tarea de leerlo en español antiguo y de verdad ahí era, oye, me dijo la Marta, o los lees o los lees. O sea, simplemente no almorzáis, Gaya, no te doy almuerzo si es que no lees 3 libros antes de almuerzo. En fin, Ya. y así comenzó el asunto de, eh, en realidad, esa es la novela para la cual tengo más notas y borradores y papelitos y cadenas de blogcitos amarillos con anotaciones. También para otras me ha tocado hacer investigación. Para mi última novela, por ejemplo, Jerónima que está por acá, está, no sé si se ve, Jerónima, o está al Clarísimo. revés, se ve al revés, No, se ve perfecto. ¿se ve bien? Jerónima. Ahí tuve que meterme en Santiago del siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1860 y tanto, y en la revolución de Pedro León Gallo, que fue la Ya, revolución liberal que le tocó sofocar a Manuel Montt, eh, pero, o sea, Pedro León Gallo, un personaje de novela per se, o sea, absolutamente sí, impecable, no sé por qué nadie ha escrito una novela sobre él. Yo ya, escribí una novela tangencial sobre él que fue esta Jerónima, porque lo toca, pero no es el ya, personaje. ya, Sin embargo, hay otras novelas, como por ejemplo podría decir yo, esta de acá, ya, es que esta es una reedición muy bonita que me hizo ya, Imbunche, la editorial Imbunche, de 7 días de la señora K, ya. se transformó en 7 días. Sí, Estas sí, es sí. las dos versiones. Tuvo su historia por el tema del autoerotismo, ¿no? Ah, En su sí, momento. el autoerotismo, pero lo mejor de todo fue la entrevista que me hizo la Totó Romero, en que me dijo, ya, te voy a hacer una entrevista sobre las 7 días de la señora K. Ya, oye, a ver, ¿cómo es esta señora que se urilletea? Entonces yo encontré que eso, que hubieran resumido mi novela como una señora que se urilletea, era genial. O sea, yo no dije nada, tú lo dijiste todo. Es una señora que se urilletea nomás. Es demasiado bueno. Bueno, la Totó era deslenguada y era maravillosa. Bien, esto se hace sin investigación. Esto, Ya, uno ese es empieza, el otro extremo, digamos.
desde el otro extremo, el extremo del vómito. Y a tus alumnos ¿qué les recomiendas tú? ¿Qué vas viendo, digamos? ¿Cómo los haces elegir, digamos? ¿Cómo palpas, digamos, a dónde van Eh, estos proyectos que te en la llegan? primera página de una novela, uno se da cuenta si es una novela vómito o si es Ya, una novela que necesita un marco, que necesita estar enmarcada en una época exacta. En la primera página, no hace falta más. ya, ya, Eh, hay pocos hombres que escriban novelas vómito, sin embargo hay muy buenos. Eh, en este minuto me acuerdo solamente de Váquez frente a un hombre sí. armado. Ya, Mauricio Vázquez frente a un hombre Mauricio armado es una Váquez novela es impresionante, una novela impresionante, sí. Ah, absolutamente impresionante. pero hay más mujeres que son exitosas en el vómito literario que hombres, en general, a nivel de número. Eh, Ya, s- Pienso que sí, pienso que es eso. Ahora, las novelas de vómito, no por saltarse a pie junto a la investigación, son más facilitas. ya, Son más rápidas, pero son mucho más torturantes. En realidad, para escribir esto, la escribí en el norte, frente al desierto, en una casa que quedaba justo donde terminaba la ciudad y empezaba el ya, desierto de Atacama. No había nadie, solamente había viento, y en la novela está el viento. O sea, se me entró el viento a la novela, ese viento con arena de Arica, sí, que es impresionante. eh, y, y sí, la escribí en muy pocos días, tal vez en 2 semanas, pero, eh, pero tuve que, a ver, tal vez la única investigación que hice ahí fue una investigación filológica, vale decir, me metí con las palabras porque al entrar en el erotismo uno tiene que tener mucho cuidado de no ser vulgar, de no ser, sí, tiene uno que conservar una tarima que es dificilísima a nivel de vocablo. Eh, sí. y a nivel de repetición, y a nivel de anáfora, todas esas cosas que uno puede fácilmente transformar un texto de excitante en soez. No cuesta nada pasar Claro, ese, claro. ese Ese es un límite, punto. de excitante es a un- soez. Nada. hay gente que estaba preguntando esto de que describan mejor lo que llamas tú el vómito, ¿no? El vómito literario. Hay gente ahí en la concurrencia, digamos. ¿Cómo es el vómito? El vómito es empezar con un lápiz. Ojo, el vómito es mejor que sea a mano, ¿no? A mano. Sí, el vómito es mejor que sea a mano. Yo en este momento estoy empezando una novela, Vómito. Miren qué bonito este cuadernito que me compré en Roma. Hoy este Precioso. cuaderno es maravilloso. Tiene como 800 páginas, por eso me lo compré. Y comienza uno así. ¿M? Ya, Comienza a tachar páginas enteras, tachadas. Comienza a alargar cosas. ¿M? ya, Voy a leer, es un borrador, así que da lo mismo. No sé desde cuándo he estado aquí, a veces me parece que estoy desde antes de nacer. Esto era una casa sola y ahora ya no es, pero no veo a los que hay adentro. Tachao, no me sirve. Vamos a la otra, vamos a la ya, otra, vamos al otro comienzo. Tachao también, no me sirve. ¿Y qué es lo que no he tachado? Aquí voy. Varió totalmente, varía la persona, por ejemplo. Estaba en primera persona, ahora voy a escribir en tercera. No, no es el tono. Y ya. uno va así, como un perdiguero, oliendo, Ensayo de error. ¿ah? Ensayo de error. ensayo, error, escribiendo, pero ojo, no saquen las páginas malas. Las páginas malas se Ya, conservan y se juntan todas en un cuadernote de 200, 300, ojalá 500 páginas. Eh, ya, Y se mete y se mete y se saca y se raya y se sigue y nada importa, ahí no importa nada cagarla, ¿no? Porque ya, es justamente un cuaderno para cagarla y para ya, volverla y para volverla a poner de pie de nuevo.
y uno va por párrafos. Ahora, ¿qué tiene que tener uno en el vómito? Tiene que tener un una lejana meta. ¿Qué quiero Ya, contar yo aquí? Quiero contar la historia de un personaje que todavía no sé si va a ser grande o chico, o sea, juvenil o viejo, pero de un personaje que está en un espacio cerrado, rodeado de una especie de familia inexistente eh, que está, que está, que la deja sola. ¿M? Un personaje ya, solo en medio de un grupo ausente, digamos. ya, ¿En qué estoy pensando? Bueno, esa es un poco mi obsesión, los espacios cerrados y los espacios de familiares. ¿M? ya, Eh, el otro día me tocaba oír a la Pía hablar de que era una activista política más que una escritora, aunque no estoy de acuerdo en absoluto con ella, la encuentro una gran escritora. Pienso que yo soy más una activista textual que una activista ya, política. Y en ese ya, sentido, entonces, el texto se lanza, se transforma, se raya, se masca, se saca de otras partes, si no importa nada, sacar, ya, que es que uno sabe sacar. Hay que saber intertextuar, como uno, como lo hacen muchos autores, que tienen magníficos intertextos. En ya. fin, Quería preguntarte, hay cierta, tú recibes alumnos hoy individualmente, o sea, los recibes como asesorías. ¿Hay ciertas lecturas que tú sientes que es importante que tengan su background? ¿Hay ciertos textos que de pronto tú sientes que pueden ser un buen apoyo teórico? ¿O tú lo vas viendo uno por uno? ¿Cómo es la cosa? a ver, textos Biblia de un escritor, en realidad, como insisto en que no hay recetas, Sí, tampoco hay textos Biblias. Sin embargo, eh, yo las pocas veces que he hecho talleres grupales es, ha sido, a ver, las pocas veces que he hecho estos talleres en grupo, me niego a plantear teoría literaria. ya, A mí lo que me interesa son las actividades, ¿no? Las ya, técnicas, los ejercicios. Y ya, en ese caso, o sea, alrededor de eso, todos podríamos decir, Biblias literarias giran alrededor de ese enjambre de técnicas, ensayos, ejercicios. ya, ya, El- por ejemplo, sorry porque voy a tener que mostrar mucho inglés, que son bastante capos en esto. ya, Este gallo que voy a mostrar, que se llama Brian Kiteley, o Kiteley, no sé cómo se pronuncia, tiene dos ya, tomos. ¿M? Tiene ya, dos tomos. Uno se llama Epiphany y otro se llama Breakthrough. ya. Y Ah, son ejercicios de escritura. son ejercicios de escritura, nada más, uno tras otro. Muchos, miles No en realidad. convencionales. ¿Ah? No convencionales, como dice el No título, ¿no? convencionales. No convencionales. Ejercicios de escritura no convencionales que transforman tu ficción. Esto se compra en Amazon, es genial. No sé por qué no lo han traducido, ojalá lo hubieran traducido, pero tiene grandes ejercicios. Y son eso, y va uno por uno. O sea, Ya, muestro una página, por ejemplo, eh, escriba desde, por ejemplo, ver todo rojo. Un ejercicio. Y van con ya. números y son muchísimos. Son alrededor de 300. Ese es ¿Tú un gran libro. eso lo usas en las asesorías también? Sí, no, lo uso cuando necesita la persona, pero en las Ya, asesorías es distinto, porque en las asesorías estamos con un texto que hay ya, que trabajar. Entonces, sí, yo para la casa puedo decirle, por favor,
hazme un ejercicio de monólogo interior incoherente en Ya, que una persona está en el baño y comienza a hablar, no se ha despertado todavía bien y ya, comienza a hablar. ¿Mm? Entonces, ya. eso lo hago como ejercicio lateral al texto, pero nunca para el texto. El texto merece un respeto propio y se trabaja desde el texto mismo. ¿A tus alumnos, tus alumnas, les pides también que trabajen a mano? ¿Les sugieres el cuaderno también? O ahí cada uno usará el computador? No, no exijo a mano. Eh, Generalmente hay personas que les sigue acomodando más la primera idea a mano, ¿m? A mí, por Ya, ejemplo, pero hay personas que se manejan perfectamente en computador, ¿no? El ya, computador tiene una maldición. Todos los que escribimos, y creo que aquí estoy rodeada de personas que escriben, todos los que escribimos sabemos que la maldición del computador es que se puede borrar. claro. Entre tachar algo, que a mí no me importa mucho tachar, pero entre tachar algo y simplemente hacerlo desaparecer, hay una diferencia requete grande. Sí, hay que Eh, aprender a guardar los borradores. sí, Y sí, la otra maldición que tiene el computador es que te da la fantasía que ya está impreso. O sea, exacto. está Sí, terminado y no permite ese juego con el cuaderno, ¿no? Que claro, es tan claro. Y esa insolencia que uno tiene que tener con respecto al texto, a la puntuación, insolencia digamos, una insolencia con base. ¿M? Si yo quiero hacer un texto como el que acabo de mandarme ahora, el que escribí en el verano pasado, poquito antes de la pandemia, si yo quiero mandarme un texto sin una sola coma, Ajá, tengo que ser muy cuidadosa, pero sí, claro. extremadamente. Y así fue. Entonces, aclaro, ahora estoy en la época más horrible de un texto, que es cuando escribí una novela a mano, ¿m? Una novela que yo Ya. quería. Como curiosidad, solamente para que se rían de mí, nomás para que vean el nivel de obsesión, les voy a mostrar los borradores de la novela. Espérense. Los tengo acá. Ups. ¿Cuántos son? Son como 5, hartos. 6. Ya, todas estas novelas las escribí en el verano, son 6 cuadernos. 6 cuadernos. 6 cuadernos. Entonces, ¿qué hago con esos 6 cuadernos? Perfecto, se me armó la novela. Es una novela generacional eh, de los últimos días de Allende, pero es una novela vómito, no es una novela. ¿Por qué? Porque yo viví los últimos días de Allende, así que no hay Ya, ningún problema. Es una novela vómito y es una novela que escribí en 6 cuadernos, y entonces después comienza el primer editing que uno hace, que es cuando la digita. Me demoré ya. 3 meses en digitarla, la tengo ahí, en Arial 11, espacio 1, margen Wow. estrecho, 300 páginas. O Y sea, de más. ahora comienza la tortura del escritor, que es exactamente el rastrillo. El Sí. rastrillo es ir frase por frase, palabra por palabra, viendo Ajá. si está bien, si se sostiene o si no. Entonces, eso, claro, eso me hago a la rastra, soy súper procrastinadora. eh, Digo, ya, lo hago mañana, mañana, mañana empiezo. De todas Es que, maneras, es que- mañana es que es un trabajo que cuesta, ¿no? Y es un empiezo. poquito cuesta arriba. Y es tan importante porque ahí se decide el Claro, escritor, ¿no? Bueno, el claro, rastrillo, como lo llamas tú. Hay una claro. pregunta que ha surgido aquí de la concurrencia. Esto, tú hablabas de que ningún texto puede declararse como tal si no se tiene la palabra fin. Mm. Pero este fin puede ser un final abierto, puede ser un desenlace cerrado, puede ser un remate a lo O. Henry, puede ser muchas cosas. ¿Cómo se reconoce el fin en un material? Que eso también es artesanía, saber poner la palabra fin, ¿no? Sí, sí.
Es muy difícil cerrar una novela. Personalmente, muy personalmente, reconozco el fin porque el personaje se me queda callado. Ya. Me queda callado. ¿Y cómo construyes personajes? Se me queda callado a través de la muerte, se me queda callado a través de la ausencia, se me ¿Ah? queda callado a través de cualquier cosa. ¿Mm? Ya. Eh, ¿Y cómo los ju- construyes los personajes? ¿Haces fichas de los personajes? ¿Haces una Biblia de cómo hacer la estructura? ¿O los tienes en mente y ahí vas barajando, digamos? Hay escritores que trabajan de uno u otro modo, digamos, ¿no? Hoy no sabes cuántas veces yo me he comprado cajitas de bloxitos amarillos para empezar a hacer las fichas Ya, del personaje. He hecho incontables fichas de un personaje. En realidad ya, no me sirven para nada. El personaje se va construyendo un poco como dice Joan Manuel Serrat, paso a paso, vale decir frase a frase, ¿m? ya, Palabra a palabra. Eh, ya, Sobre todo en los diálogos, mucho más que en la descripción. En los ya. diálogos tú conoces un personaje. Tú eres dramaturgo, así que Sí, lo sí. palpas y lo sientes mucho más que yo. En los diálogos, en las peleas, en los conflictos, en los obstáculos, ¿Cómo se manifiesta el personaje, claro, no? claro. En las cosas, qué curioso, se manifiesta no en las felicidades, sino que en los fracasos y en los obstáculos, justamente, en los cortapisas, los problemas. Mm. ¿Y cómo te llevas tú ahí? Hay alguien que pregunta también, ¿cómo te llevas tú que tienes ya una carrera hecha, digamos, con lo que pueden entenderse como las nuevas tendencias literarias, digamos, los relatos más cortos, el- los escritores, no sé, que te pueden interesar de lo contemporáneo y que te llama la atención como para seguirlos? Eh, ¿Cómo te influye en lo nuevo, digamos, lo contemporáneo? Me incluyo tanto que soy alumna de un taller de microficción que maravilloso que dicta la Ina Gruby, Ya, una gran escritora en potencia, pero sobre todo una gran profesora. eh, ya, y apenas saque su libro, que yo la estoy pulseteando hace años, voy a reclamar el honor de editárselo, de verdad. Yo sigo microficción con ella semana a semana, de hecho hoy día nos toca taller, y ella nos pasea por distintas situaciones para hacer microficción. Esto ha durado ya como un año o 2 años y tengo un texto lleno de microficciones que es sin duda, eh, y Santiago en 100 palabras lo acredita así, es ajá, un género literario y también los Six Word Stories lo acreditan así, los Six Word Stories de Hemingway. Es un género literario absolutamente respetable y respetado cada vez por más gente. mm, Eh, el cuento logrado en 100 palabras o el cuento logrado en 6 palabras, mm. un, eh, un trabajo que no tiene nada que ver con el trabajo del cuento tradicional o del cuento, digamos, de varias páginas. Ahí no es ni vómito ni investigación. Ahí Mm. es una especie de modo breve que todo ser humano tiene, ¿eh? Yo estoy absolutamente segura. Y que el chileno, que es muy bueno para la talla, tiene más que otras personas, más que otras etnias. Sí. Eh, eh, Creo que ahí, Cómo se llama tu maestra que se me pasó ahí? Si lo puedes repetir el nombre, están preguntando la gente de mira, la concurrencia. lo voy a escribir aquí, Ina Gruby. ¿Dónde está ella? Ina Groovy. Eh,
ella tenía un programa en la radio, ella viene de la radio, bueno, es una profesora de español muy respetable, es Carolina Silva, ella es su nombre, esa es. Pero Ya, su nombre de guerra es Ina Grubi. Ella hacía, o ya. todavía hace, el programa Cocaví. Ah, ya, ya. Eso está en... Eso está, creo que está dándose en este minuto también con la pandemia, renació Cocaví, pero no sé bien en cuál radio, soy bastante mala para decir eso. Lo que Ya, pasa es que yo a la INA la relación que tenemos es mucho más de taller, mucho más, eh, claro. no sé muy bien y me avergüenza no saber muy bien el currículum de INA, pero sí, Ya, es una radio online, parece, ¿no? es una radio online, sí, 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 que ahora sí. está. Ahora, hay algunos referentes ahí, insiste mucho la gente en preguntar, y yo entiendo su ansiedad, ¿no? Cuando uno está empezando, sobre todo, uno quiere ciertos escritos básicos, ¿no? O Sí, sea, ciertos autores que, por ejemplo, Pía hablaba de Cortázar, por ejemplo. O sea, aquí esto es toda escritoras y aquí está Cortázar. El escritor hombre que tenía en su biblioteca, ¿no? O sea, hay ciertos autores o autoras con que uno está ligado, digamos, y a veces depende del libro que uno está escribiendo también, digamos. Hay momentos en que uno está leyendo ciertos autores porque tienen que ver con lo que uno está escribiendo, y hay otros autores que son de fundamentales, digamos, cabecera, que uno lo fundaron, digamos. de cabecera, sí. Sí, de cabecera, de relectura, digamos. Ahí andamos mal, porque yo soy un poquito promiscua para la cuestión de las influencias y de la. En realidad, yo Mientras leo, sean buenas, dices tú. claro, mordisqueo mucho, mordisqueo mucho. Ya, Sí, reconozco que uno, antes de empezar a escribir, tiene que haberse leído por lo menos una novela de formación, o sea, una Bildungsroman, ya, eh, por ejemplo, alguna de Dickens, alguna novela de Charles Dickens, ya. cualquiera. Mi preferida, Great Expectations, Más Grandes. grande. Esa es mi Sí, preferida, pero es mi preferida. O sea, por supuesto que David Copperfield es mucho más famosa y todo lo demás. claro. Eh, O la monstruosa casa desolada de Dickens, la ¿no? Casa Desolada es un poco difícil, yo no la También recomendaría. por lo judicial. Sí, porque hay que mamarse como 80 páginas al comienzo, cuestiones judiciales que son deliciosas, pero realmente Es yo para no. abogados. Sí, 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 gran libro para ahora. Hay que mordisquear a Proust, quiera uno o no No quiera. hay que visitarlo, Hay digamos. que Claro. mordisquearlo. No leerse todos los 7 mamotretos. Sí, hay Pero gente que ha empezado por el segundo tomo, Pepe Donoso nos ningún sugería problema, empezar por el séptimo. O ningún sea, problema. Sí, ningún problema. Hay que mordisquear otro libro que hay que mordisquear es la mitología. la mitología. Este Sí, es una guía la mejor guía de teléfono de la mitología griega y romana que de uno puede. Pierre Riemann. Diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal. Sí, Hay, hay que mordisquear acá. Hay que mordisquear, por supuesto, El insolente de Graves, Robert Graves, con sus 2 tomos ah, de sí, que ahí, maravillosos, sí, maravillosos, hay todas las variantes de los mitos, que es muy, todas muy las variantes de los mitos, todas. Por supuesto, ¿cómo va a estar este es infantable? sí, lo estaban pidiendo ya en la asociación, la metamorfosis de Ovidio. Y léanse esto para terminar ¿Ese cuál de es? Cátulo, para terminar Ah, de, sí, o la sea, toda poesía la completa. Potijuntez se acaba al leer a Cátulo. Sí, sí, Maravilloso. de todas maneras, Para digamos. aprender a escribir obscenidades, porque es muy importante. Hay que aprender a escribir.
obscenidades. Sí. Hay que, Leonardo Sangüesa sacó esa versión que se llama Leceras, de, de Cátulo. Sí, sí, una versión traducción, digamos, muy bonita, de Sangüesa. buena, qué buena, qué buena. Sí, hay que leerse todo eso. También a mí me gusta brilletear en, en unos libros muy raros que sacó la editorial Greo hace 500 años, que Bellísima son, edición. que son estos dos. Ah, ya, eso sujétalo porque estamos fotografiando. Diccionario de argumentos de la literatura universal y diccionario de motivos de la literatura universal. ¿De quién es? A ver que no lo alcanzo. Si las baja un Elizabeth poquito. Frenzel. Elizabeth Frenzel. Elizabeth Frenzel. Estos Sí. libros son impresionantes. ¿Sabes por qué? Junto con este. Que, uy, qué atroz, yo este libro me lo robé de una biblioteca, no sé cuál es. Ah, el de George Faulty. Sí, las 36 situaciones dramáticas, que es muy práctico, digamos, construcción dramatúrgica. Sí. Muy Este, difícil de encontrar, muy difícil. ¿saben por qué? Porque no son muchas las cosas. No, No no, son muchas. Hay una lista, o sea, son bastante flaquitos los libros. Si sí. ustedes ven, y aquí están todos los argumentos sobre los cuales uno puede escribir y todos los motivos, que es el acorde del argumento, porque el argumento es la melodía completa, pero el acorde, el núcleo del argumento es el motivo, sobre los cuales uno puede escribir. Entonces, eso es para alguien que está buscando de qué escribir, no para alguien que tiene una idea ya Ah, enfocada en lo que quiere. Pero también, aunque alguien tenga una idea enfocada en lo que quiere, puede servir para darle una apertura a su historia. ¿Para dónde va a ir esta historia de esta mujer que está encerrada en una casa con toda su familia? ¿Para dónde puede, en qué puede llegar, a qué puede llegar a ser? Y ahí, claro, es requete interesante el hurguetear, no el leer de pe a pa. Yo soy enemiga de leer los libros de pe a pa. Realmente me gusta mucho el sacar páginas, como digo yo, no físicamente, aunque lo he hecho, reconozco, no físicamente, sino en forma ideológicamente. El tú vas quedar a- con pedazos. esta, esta lectura que hablaba Daniel Penac en como una novela, ¿no? De poder leer y el decálogo del lector, en que daba el derecho a saltarse de página, el derecho a entrar en cualquier novela, el derecho a abandonarla, el derecho a leer varias novelas al mismo tiempo, e incluso el derecho a no leer, que así El se le derecho antojaba, a no leer, digamos. el O sea, derecho a una libertad enorme de que tenía Penac, que era profesor de lenguaje. Él tiene un libro muy bonito, mal de escuela, creo que se llama, porque él era mal alumno. Y después se dedicó a enseñar literatura francesa, naturalmente. Y él en clase lo único que hacía era leer en voz alta, que leía muy bien. Y nada más. O sea, ¿no? Hasta que los alumnos protestaran porque ya se lo habían leído el libro en su casa. Bien terminado. Entonces leía Stendhal, leía luego a Balzac, y claro que sí, a Proust en los últimos años, digamos. Y eso me quedó muchas veces dando vuelta a lo que significa leer, leer a picotazo, ¿no? Leer con libertad, esto que leer tú hablas de picotazo, promiscuidad. leer un mordisco. Y, por supuesto, estoy dejando fuera de adrede, porque lo guardo para el final, a las mujeres. ¿No? Ya, Hay que leer, y hay que leer mujeres, a ver, mujeres actuales, mujeres chilenas actuales, mujeres internacionales actuales. En este ya. minuto, el que está cambiando esto que voy a decir, está cambiando en este tiempo de pandemia tan raro que Ujú. estamos viviendo, pero hasta un poquito antes de la pandemia, el que la llevaba en literatura mundial era, mal que nos pese, Estados Unidos. ¿No? Y Sí, Estados la verdad Unidos, curiosamente, con magníficas mujeres. sí, No voy sí, a sí. decir cuántas, pero realmente una Lori Moore, por ejemplo, no sé si tendré Bueno, acá. igual están ahí, acaba de ser una edición en eterna cadencia, muy bonito de sus Sí, cuentos,
Y está la sí, edición de sus cuentos completos también circulando, de Lorrie Moore. de Lorrie Moore, sí. De, también la serie Roosevelt. ¿Mm? A ver, La serie Roosevelt, así de Roosevelt, claro. esta es sensacional. Hay muchas, la Lydia Davis, por ejemplo, gran Lydia cuento. Davis, que también han sido publicadas sus cuentos completos. Lydia Davis, sí. La Lydia Davis, voy a escribirla acá. Lydia La Davis Miranda July, la Amy Hempel, Moore. eh, Catalina Infante, ojo con Catalina Infante, ojo con Montserrat Martorell, con su Antes del Después, ¿no? Con su novela ¿ya? Antes del Después, Ya. chilenas. Bueno, obviamente ya las conocemos, ¿no? La autora de Kintsugi, ¿cómo se...? María José Navia, María José, ¿no? Todas ellas. sí. ¿No? En fin, estoy dejando fuera, estoy siendo extraordinariamente injusta, pero estoy dejando fuera muchas. Y son Bueno, una obviamente larga lista. la autora La de próxima semana va a estar Montserrat con nosotros, digamos, en el taller, Space digamos. Mothers, Bueno, Río Fernández, que ya tiene tesis sobre ella en claro que camino. sí, claro, la nona. En fin, hay demasiadas ahí volando. Y la otra es la tradición argentina, de autoras que vienen también, que un montón de autoras súper Sí, interesantes. sí. La tradición francesa, La Mariana Hernández y con la hermana Enríquez. Mariana Enríquez, perdón, Mariana Sí, Enríquez con Nuestra muy- parte de noche, ¿no? tiene una novela muy interesante. Enrique Maravilloso. Sinachi, Sí. Sinachi, es pariente de mi padre. Sinachi, sorry, ya. Enrique Sinachi. Ya. Husvet, Son los Enríquez de la octava región, digamos, sí. que son mira, das una lista que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque efectivamente están produciendo un salto, el boom es de mujeres, o sea, el nuevo boom, o sea, eso es muy evidente, pero hay autoras que no han nombrado y que debes tener como la Clarice Lispector, por ejemplo, que es una Absolutamente. autora que se ha vuelto fundamental, desde que apareció su primer libro hasta ahora, ha crecido muchísimo, digamos. Sin Su duda. libro Sin duda. leída y visitada, digamos, una y otra vez. Lazos de familia y todos los cuentos de la Lispector eh, funcionan maravillosamente bien. Sí. Y Bueno, esta, hay tanto esta que cuentista, esta cuentista canadiense, que Mavis Gallant, que la gente, que un poco conocía, la gente conocía a sus discípulos, como Alice Munro o Margaret Atwood, pero Mavis Gallant, que también está reeditada por Eterna Cadencia, es una autora tremendamente interesante, digamos. Entonces, bueno, y es agotador, porque no se entran. es agotador. Sí. Hemos hablado en otras charlas de las tres grandes tradiciones, la tradición de narrativa, la tradición norteamericana, la tradición del cono sur, y la fuerte tradición rusa, que es una tradición de narradores bien, muy impresionante, digamos. Entonces ahí uno se marea, digamos, en lo que Sin está embargo, sucediendo. en esta pandemia, fíjate, en Estados Unidos, y lo sé personalmente, en Estados Unidos se están vertiendo extraordinariamente a pedir traducciones de personas de América del Sur. Sí, Eh, de nuevo. todas Sí. mujeres. Incluso a mí, por ejemplo, me están traduciendo 7 días de la señora acá, Magnífico. simplemente porque hay interés en libros traducidos de América del Sur. Entonces es requete interesante. Hay una recepción muy, muy atractiva, hay una cosa que es muy, muy cálida, digamos, y hay una curiosidad por lo que está pasando en el Cono Sur, digamos, que está pasando cosas fuertes. Claro. Mira, estamos llegando al final de la entrevista, ¿no? El, eh, Hay gente que pregunta por tus exalumnos, y eso es secreto tuyo. Pregunta por tu página Instagram, que parece que tienes Tengo más Twitter que Instagram. En Instagram estoy medio flojita porque creo que el Twitter
es mejor, es más peleador el Twitter. Sí, es muy peleador el Twitter, digamos, pero ahí, Sí, ahí estás tú. Te he visto ahí nos cruzamos de vez en cuando. Bueno, sí. queríamos darte las gracias. O sea, nos has dado una cantidad de lecturas y de métodos de trabajo. Estás tú ofreciendo tus asesorías. Ahí ha circulado tu mail dentro de la concurrencia. Ah, pero Y así que a lo mejor te llegan nuevos alumnos, nuevas alumnas. Y te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Yo sigo recomendando este libro que no es el más fácil, pero yo creo que es el más tremendo, y donde hay ese mucho trabajo en la esfera media del aire. le gustaba mucho a Ricardo Larraín, que quería hacer como una especie Mira, como de cómic filmado con ese libro. sí, Tenía una idea muy loca, Ricardo. es que ese libro es una locura, un gran, gran trabajo. Es De, una locura. de los mucha producción tuya, de la gran producción tuya, de muchas muy buenas novelas. Bueno, muchas gracias, Ana María. Muchísimas, muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes, muchas gracias por la oreja, muchas gracias por la paciencia y estamos viéndonos el próximo martes, supongo, ¿no? Con Martes, Montserrat. sí. Con Con Montserrat. Monserrat Martorell. Muy bien, ya. Chao, que estén muy bien. Gracias.